Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal de Twitch de Ernie Academy. Me he preparado un texto de entrada, ¿vale? A todos que estáis viendo, con lo que, disculpadme si miro a la izquierda, pero es que lo tengo ahí. Es lo malo de tener dos pantallas y de estar compartiendo una. Eso, bienvenidos. Para aquellos que venís por primera vez al canal, permitid que nos presentemos. En este canal, nosotros los Ernians, apasionados de la tecnología y del conocimiento, nos reunimos con la voluntad de compartir lo que sabemos con la comunidad y aprender y crecer juntos, ¿no? Es una manera de compartir y de generar conocimiento para nosotros, ¿no? Y he hablado de los Ernians. ¿Quién son los Ernians? Pues los Ernians somos las personas que conformamos Ernie, que hacemos de esta organización pues algo ágil y una organización ágil y people-centric y que, bueno, conjuntamente intentamos definir el futuro de Ernie y que colaboramos para que esta organización sea aquello que queramos que sea, ¿no? Por ejemplo, pues prestarnos a hacer un directo de Twitch eh, cuando podríamos estar en el sofá, ¿vale? Eh, Hoy, bueno, nos estrenamos en este formato, la comunidad ágil de Ernie. Somos unos 20 personas, 20 Ernians, entre Scrum Masters, Product Owners y interesados en general, que, bueno, nos vamos reponiendo periódicamente para, bueno, compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y retos. Y también intentamos pues colaborar y contactar con otros líderes de la comunidad ágil general, sobre todo en Barcelona, ¿no? Que es donde solemos hacer foco, para, bueno, pues para lo mismo, para traer conocimiento, para generar conocimiento y aprender un poco todos juntos. Hoy, ¿qué esperar de hoy, no? Hoy hablaremos de los story points o de los puntos de historia, que es una herramienta usada frecuentemente para equipos y organizaciones y que pues a través de nuestra experiencia se puede sacar mucho jugo de ella o muy poco, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Compartiremos con vosotros pues cosas de más teoría, pues de dónde vienen, qué son, para qué se usan, etcétera, etcétera. Y también lo iremos espolvoreando con algunas de nuestras experiencias, ya sean muy buenas o muy terribles, ¿vale? Que quede claro, ¿eh? No pretendemos sentar cátedra, no lo sabemos todo ni de coña, ¿vale? Solo queremos arrojar un poco de luz y experiencia al tema y compartir opiniones, nuestras opiniones con vosotros, ¿de acuerdo? Voy a presentaros a los cuatro que estamos compartiendo, ¿vale? Voy a empezar con Josep Vives, esquina superior izquierda, como en el boxeo. Josep Vives se autodenomina ex-developer, al menos oficialmente, y agilista convencido. Le encanta leer sobre liderazgo en el deporte y cómo aplicarlo a equipos de desarrollo. Es especialista en fracasar negociando con su hijo de 10 años. Y Josep, en cómo ser ex-developer, parece que también, por lo que dices, ¿vale? Es experto en fracasar en dos cosas. Bienvenido. Gracias, Javi. Ya les he dicho que aquí iban a haber chistes y otras cosas, ¿vale? O lo que yo creo que son chistes. En la esquina inferior izquierda, ¿vale? Tenemos al joven del grupo, a David Cara, ¿vale? Declarado fan del ES, hincha de los Israel Contracts y de las Islas Canarias, retador, developer e hijo único. Y digo, bueno, dice que fan del ES. ¿Ya es un tatuaje, David, en algún sitio que podamos ver? Bueno, no lo puedo enseñar ahora mismo en directo, pero sí, sí, confirmo que sí. Vale, No, no, vale. y ahora que decías lo de la experiencia, por supuesto yo no lo sé todo, porque como solo llevo un año de Scrum Master, así que Bueno, mira, poca pero cosa sé. las experiencias del primer choque, ¿eh? Eso Son las es. más interesantes. La frescura del primer choque la traigo, sí, sí. De eso se trata. Uy. Y por último, bueno, en la esquina inferior derecha, dejar que os presente a Cristian Sánchez, seguidor de las metodologías ágiles, aunque hace un tiempo pasé al lado oscuro del management, ciclista de montaña menos de lo que le gustaría, padre de un peque de casi 6 años. Y aquí una pregunta, Cristian, cuando dices que eres ciclista de montaña menos de lo que te gustaría, ¿es que sales poco tiempo o que no son montañas y son turons, son colinas bajitas? Bueno, como se dice en la jerga, falsos llanos. No, salgo menos de lo que me gustaría por el peque y, bueno, y por la vida en general. Disculpad por el fondo que no esté más eh, abierto, por decirlo de alguna manera, pero bueno, estoy en plena fase de traslado y en mi casa ahora es un caos, así que permitidme que os deje a Galactus como guía para la charla y nada, gracias a ti, Javi, por la introducción. No, no, gracias a vosotros por venir. Nos disculparán porque no somos ibaianos, no va a venir Piqué, no tenemos ni idea de cómo va esto. O sea que bueno, cualquier cosa que pasa, Bueno, disculpadnos. David debería saberlo por edad, el resto estamos disculpados, yo creo. Claro, claro, aquí está, aquí está, aquí está. Nosotros ya nos queda lejos las nuevas tecnologías. Bueno, a ver, gracias a todos por venir y por dejaros liar, ¿vale? Me presento yo, ¿vale? El máximo liador. Bueno, soy Javier Hernández, Scrum Master en Ernie.
Y bueno, firme defensor de que se pueden hacer las cosas en general en la vida de otra manera, ¿no? Y en las organizaciones, enfocado a personas de una manera mucho más ágil. Y para decir pues algo más personal que todos habéis compartido, pues bueno, tengo un montón de plástico por aquí de Warhammer por pintar y hay muchos canales de Twitch muy bonitos en los que te enseñan. Ojalá tuviera tiempo. Tenemos un pequeño medio guión, ¿vale? Nos lo vamos a saltar y vamos a intentar que sea lo más ameno y distraído posible, ¿vale? Yo estaré con el chat, así sí que si me veis mirar hacia otro lado estoy haciendo esto, ¿vale? Pues para ir saludándoos y ir pudiendo comentarles a ellos tres, que son los que más van a hablar, porque yo me voy a callar en breve, trasladaré vuestras dudas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, poco más, utilizad el chat todo lo que queráis y nada, oye, Josep, tú eres el primero, dale caña. ¿De dónde vienes todos los story points? ¿Esto qué es un examen? Eh, Bueno, yo no lo sé dónde vienen los story points, pero dice la leyenda que Ron Jeffries, que es uno de los fundadores de Extreme Programming, es el creador de todo esto, ¿no? Y como él dice, bueno, si realmente yo los inventé, los story points, pues lo siento y pido perdón a toda la comunidad por este desastre, ¿no? La realidad es que, bueno, los story points provienen de esto, ¿no? de Extreme Programming, porque allí antes se estimaban originalmente en tiempo, ¿de acuerdo? Y esto, pues, pronto se vio que no funcionaba, que no era útil, no era realista y daba muchos problemas, ¿vale? Los puntos de historia, story points, se definen como una unidad de medida, sobre todo relativa, que lo que busca es que los equipos, sean de desarrollo, sean de lo que sea, pues lo que puedan hacer es estimar la dificultad, el esfuerzo o como queramos llamarlo, la complejidad de una tarea, siempre con referencia a una tarea de referencia que tengan ellos, ¿no? Es decir, dicen los entendidos que los humanos somos muy malos prediciendo cosas, pero que somos muy buenos comparando cosas, ¿no? Entonces, si sabemos que algo lo hacemos de una manera y que tiene una cierta complejidad, pues podemos comparar con otra que se nos presenta de nueva para saber pues, cuál es el esfuerzo, ¿no? Esto de los story points, ¿de dónde vienen? Bueno, pues también es cierto, me gustaría comentar que Mike Cohn, uno de los agilistas reconocidos y firmantes del manifiesto ágil, dice que él utilizaba la estimación relativa, pero que no usaba story points, usaba otro tipo de medida, ¿no? Y es chulo porque... Yo he oído por ahí ¿Perdona? gummy bears, ositos de gominola usaban al Sí, principio, ¿no? Siempre me ha hecho también. gracia. A mí la que me ha gustado cuando he leído es que utilizaban también el tamaño de perro, ¿vale? Es decir, ellos tenían una medida base que era el chihuahua y a partir de ahí veían lo que era más complicado, ¿no? Entonces, si algo era muy complicado, pues era un tamaño, pues bulldog, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero también existía el tamaño de San Bernardo, ¿no? Entonces, esto era muy chulo. Esa está bien. Yo había encontrado, a ver si la encuentro, que tengo aquí unas notas, pero había encontrado una que era nuts, de la palabra en inglés nuts, que no voy a traducir, ¿vale? Que es acrónimo de, lo ha usado Joshua Kerivsky, que es un fundador de una empresa de agilidad, bueno, que llevan 20 y pico años, que lo llamaba Nebulous Unit of Time, es decir, los llamaba como unidad de tiempo nebulosa. Entonces el acrónimo es NUTS y Mola. me ha hecho bastante gracia. Me ha hecho bastante gracia. Estabas entrando ya en para qué se usan, ¿no, Josep? O sea, un poquito para estimar y alejarnos un poquito de las horas, ¿no? Exactamente, al final lo que las preguntas del mundo, ¿vale? Y Agile no puede estar ajeno al mundo, es, oye, cuando yo te traigo una tarea, te pido cuánto me va a costar y cuándo la voy a tener, ¿no? Entonces, al final, los story points lo que nos intentan también es ayudar a responder a estas dos preguntas. Muchas veces no responden a esto, sino que lo que hacemos es conseguir estimar, intentar predecir temas que tienen cierta incertidumbre a base de darles un peso, ¿de acuerdo? Y eso se puede hacer con story points y se puede hacer con otras técnicas también, ¿no? Sí, al final yo una de las cosas que he escuchado es que esto es algo que se remonta prácticamente a la biología y a cómo funciona el cerebro, porque utilizar unidades de tiempo para decir cuán grande es una cosa incluso confunde, tardas mucho más porque te puede confundir, ¿no? Asocias las horas con... Es muy diferente, sí, sí.
De todas maneras, dicen las malas lenguas, no sé vuestra opinión aquí, que el origen era para... ¿Cómo decir esto sin que suene un poco? Para no decirle a los managers cuánto ibas a tardar. Es decirle, bueno, son 6 story points y nunca sabías, ¿no? Y un poco separar un poco la parte de management de cuántas horas son, con la parte de estimación del equipo de cuánto complejidad era. No sé si vosotros habéis visto esto o creéis que hoy en día realmente no hay una traducción, obviamente, ya hablaremos de ello, pero no hay una traducción directamente de story point a tiempo, pero que management también tiene claro cómo funciona todo esto. Bueno, sí, si me permitís, yo creo que con la sección en la que estamos, prácticamente en todas las corporaciones que se acaba utilizando Scrum, el management más tradicional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ya entiende lo que son story points y al final, por mucho que se intente defender la idea de que lo que se mide es complejidad, pues el mundo funciona con tiempo, ¿no? Funcionamos en términos cuantitativos y a la vez que uno no puede decir he quedado con fulanito a las 3 story points y medio, pues necesitas también decir que una tarea que son 3 story points son 3 días, por decir algo. Y es el lenguaje que a veces se entiende desde la parte del management. Así que entre medio, un poco a veces la función que podemos hacer nosotros los Scrum Masters, ¿no? Es tratar de tender los puentes para que haya este entendimiento. Es decir, no podemos quedarnos en esa torre de marfil en la que los story points miden complejidad y tenemos el patient estimation, una XS y una L, lo que significa, porque al final en casi todas las corporaciones lo que se suele pedir es una estimación y un deadline, ¿no? ¿Cuánto me entregarás a esta fecha? Con lo cual, quedarnos solo en la complejidad puede servir a un nivel, digamos, de equipo para hacer una estimación más high level, pero al final, cuando vas al detalle, no te queda, puede ser que no te quede más remedio que hacer esa transformación en horas, al menos es lo que mi experiencia me dice. Eso también quiere decir que las corporaciones de Estado no se estaba practicando un Scrum 100%, digamos, siguiendo las buenas prácticas en algunos aspectos, pero creo que en el fondo también hay que adaptarse a la realidad. Bueno, es que también dependerá, ¿no? Ernie es una consultora, sorpresa, y tenemos otras constraints, ¿no? Pero bueno, si es una empresa que está realizando producto, a lo mejor es más importante el orden de un backlog que la fecha, ¿no? Entonces sí que puedes trabajar. Me ha gustado el puede, por eso me ha gustado el puede, Cristian, porque al final todo es relativo, ¿no? Preguntaba en el chat, o sea, decía en el chat, yo sigo estimando story points, pero no soy capaz de separarlo de las horas. Digo, bueno, es que hay opiniones, quiero decir. También corre por ahí, no sé si vosotros habéis visto, no sé si es Ron Jeffries. Sí, sí, también de XP, que a lo mejor también lo has visto tú, Josep. Decía, we had in mind simply, bueno, teníamos en la cabeza solo cuán larga o cuánto tardaremos en completar esta historia cuando definimos los story points. O sea, ellos también estaban pensando en tiempo en su origen, ¿no? Al final, y hay un tema que, volviendo a Ron Jeffries, ellos tenían la estimación de perro y me gustaba mucho porque en tiempo, a lo mejor una tarea que la estimaban con tamaño de Bulldog o tamaño San Bernardo acababa siendo el mismo tiempo. Pero como en Bulldog querían decir, oye, esto para nosotros es muy complicado, nos va a costar mucho, vamos a tener que meter muchos recursos. Y llevaba X días. Y la misma tarea en San Bernardo era muy fácil, pero como San Bernardo es más lento, tardaban el mismo tiempo, ¿vale? Y con dos medidas distintas que tardaban el mismo tiempo, podían dar una idea de que una cosa era larga, compleja, la otra era larga, pero era más llevadera, ¿no? Entonces los story points ahí un poco intentan ayudarnos también con esto, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de qué significa un story point, que es esfuerzo, es complejidad, es cantidad de trabajo, depende de las capacidades técnicas del equipo, depende de muchas cosas, ¿no? Al final queda un poco difuso y al final los humanos tendemos a decir, vale, muy bien, pero esto, ¿cuántas horas son? Al final, ¿esto cuándo lo vas a tener, no? No sé si habéis pasado en vuestros equipos, pero cuando en equipos que tienen rodaje, como el mío, cuando llega una persona nueva y le dices, mira, para nosotros esta tarea es 3 story points, 2 story points, 1. Te dicen, vale, muy bien, pero ¿cuántos días son? ¿Cuántas horas son? Y tienes que explicar, no, pero es que no son horas, es que es complejidad, es tamaño, es muchas cosas. Vale, La doble pero ¿cuántos complejidad, días? ¿no? No, la doble contabilidad, ¿no? Esto es Sí, como las empresas que tienen doble contabilidad, ¿no? sí. Bueno, pero pese a tener que llevar una doble contabilidad, esto tendrá sus beneficios, ¿no? Quiero decir, llevar esta doble contabilidad, empezar a trabajar con story points, ¿qué beneficios puede darnos?
Bueno, por ejemplo, uno de los beneficios que yo creo que tiene es que el equipo crea una conciencia sobre lo que le va a costar hacer algo, ¿de acuerdo? Y puede manejar esto sobre todo en entornos que hay incertidumbre. Cuando tienes mucha incertidumbre, tú no puedes decir que esto te va a costar 5 horas, 6 horas o 7 horas. Entonces, lo que te permite es crear un marco, crear un tope y decir, vale, a medida que yo voy trabajando y esa incertidumbre me va bajando, puedo cambiar esa estimación, ¿sí? Eso lo que permite también a los equipos es no dar un compromiso desde el minuto 1, sino que decir, oye, yo hago una estimación y como predicción puedo equivocarme, ¿vale? Y lo iré refinando con el tiempo. De la otra manera, lo que intentamos es que esto no sea un compromiso grabado en piedra, un presupuesto. No, es que tú me dijiste que tardarías 3 story points y 3 story points son 4 días, han pasado 4 días y no me las has dado, ¿no? Entonces, bueno, intentamos también que los equipos marchen de las fechas de entrega, que puedan trabajar para dar calidad y no estar pensando en cuándo tengo que entregar esto. Eso es la utopía que buscamos en esto. Nos hacen una pregunta desde el chat, una reflexión. Nos dicen que si trabajar con story points, entiendo, ya están entrando en temas de medir velocidad o no medir velocidad. ¿Creéis que está relacionado o que son dos, o sea, son dos caras de la misma moneda o una cosa no lleva a la otra? Bueno, si me permitís, no sé si David o Josep queréis decir algo. Adelante. El tema de la velocidad, yo soy partidario de pensar que es una herramienta o un arma de doble filo, porque sí que durante muchos años, sobre todo cuando empiezas a trabajar en tus primeros, en un equipo que empieza, quizás sí que necesitas medir la velocidad en función de los story points que entregas, pero con el paso del tiempo, la verdad es que pierde bastante sentido basarte en esa medida. Y lo digo yo cuando en muchos proyectos estamos utilizando los story points como medida de éxito. Al final lo que necesitas saber es si estás entregando valor o no. Y la medida de story points, el número de story points entregado, pone en duda si realmente estás entregando valor para el cliente. Que algo te cueste 30 story points o te cueste 4, pues no lo sé. Es que a lo mejor el equipo, como decía antes Josep, no tenía la habilidad técnica para hacerlo y le ha costado 30 story points. Es valor finalmente lo que entregas para el cliente, pues quizá no tanto, ¿no? Porque quizá la feature que estás entregando no tiene tanta importancia por el peso que ha costado hacerla. Con lo cual, asociar siempre story points a velocidad, creo que a la larga, en equipos maduros, la tendencia es a intentar dejar de hacerlo y quedarnos en entrega de valor real. Es decir, medir aquello que el cliente, cada incremento de producto, pues lo que se entrega sea realmente features útiles, ¿no? No solamente software funcionando, sino software usable, que se vaya a poner en producción ya, no que quede pues arrinconado, ¿no? Como a veces sucede y que nunca pase a producción, por ejemplo, ¿no? Yo iría un poquito más por ahí con el tema de la velocidad, al menos desde la experiencia que he ido acumulando con los años. No sé si el resto de compañeros cómo lo ven. Yo añadiría una cosa, la velocidad puede ser items producidos, por ejemplo, por sprint. Quiero decir, no sé si... Perdona, no sé qué ibas a decir, David, disculpa que te he cortado. Adelante. No, solo iba a decir que la velocidad es una métrica más que tenemos. Lo que pasa es que cada equipo tiene, en un mundo ideal, ¿no? Que a lo mejor no estuviéramos sujetos a ciertas constraints, cada equipo podría escoger sus métricas que más le convinieran, ¿no? En este caso, si fuera pues, historias entregadas o pantallas de la user interface desarrolladas. Y como decía el Cristian, no solo desarrolladas, sino utilizables y así, ¿no? O sea, cada equipo puede sacar sus propias métricas y sus objetivos. Y esto es un ejercicio que, bueno, yo personalmente con mi equipo lo he hecho y es positivo para, como, aunque sea de puertas para adentro, para saber cómo vas a ir mirando que estás bien, ¿no? Incluso bugs arreglados, pues es otra métrica. Si es una métrica de éxito para el equipo, cualquier tipo de, ya sea técnica o bugs introducidos. Exacto, eso también. Sí, esa también es otra. Os voy a lanzar una pregunta, pero no para hoy, ¿vale? Sandra Viñas nos hace una pregunta que os la voy a lanzar, ¿vale? Para que hagáis lo mismo que he hecho yo al leerla, ¿vale? Y es, Sandra nos pregunta cómo cuantificamos el valor. Y eso para la siguiente sesión, ¿vale? Pues difícil, Sandra, difícil, pero lo apunto porque puede ser una muy buena sesión de Twitch, cómo podemos medir valor o dejar de medir valor. Bueno, Cristian se ha caído un momento, que tenía... Bueno, ahora ha vuelto. Cristian, te había muteado. Te Tenía había mi hijo. muteado. No te preocupes.
cosas de estar en casa haciendo un Twitch a las 6, 7 menos 10 de la Correcto. tarde, ¿vale? No problema. Yo a la Sandra le contestaría solo con una pregunta, que es, ¿qué es el valor para ella? Y ahí lo dejo, que vaya pensando, porque es lo primero que tenemos que pensar. Eso es lo primero de coach, responder una pregunta con otra pregunta. Bueno, Bien otra jugado, pregunta. David, joder, bien jugado. Vale, hemos hablado de los beneficios, ¿vale? Un poquito nos hemos desviado porque nos hemos ido a hablar de velocidad, pero bueno, oye, lo que tiene que ser un poco más interactivo. Vale, pero todo tiene un lado oscuro, ¿vale? Hay anti-patterns, hay desventajas. Le doy paso a David. David, oye, ¿qué anti-patterns nos podemos encontrar o se pueden encontrar aquellas personas que trabajan con Story Points? Sí, para mí aquí el gran pink elephant in the room, ¿no? Es lo que ya hemos destapado, ¿no? De cómo traducimos de story points a horas, ¿no? Cómo hacemos entender a la capa, a la layer superior que tenemos por encima de nosotros de management, ¿no? Aquí es donde siempre hay el gran problema, ¿no? Y donde es muy fácil, la línea es muy fina, ¿no? En caer en pervertir los story points, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y este es uno de los grandes retos y las grandes desventajas que puede traer los story points, ¿no? Que luego al final esa traducción final a horas, porque al final los managers funcionan con horas, como decía Cristian, pues acabe siendo un problema, ¿no? Una de las alternativas que tienes a esto pues es trabajar con un fixed price, por ejemplo, pero bueno, esto ya es otro tema que daría para otra charla. Efectivamente. Exactamente. Luego también otro de los problemas que yo me he encontrado en mi día a día con el equipo es la famosa inflación, ¿no? A nosotros nos entró una feature nueva que cambiaba completamente de ámbito, ¿no? Era más de la zona de testing, no era tan de desarrollo, y boom, de golpe todos los story points aumentan, hay todos los PBIs, las historias de usuario, aumentan en escala de lo menos que doblan su tamaño, cuando en verdad sube la escala al doble, ¿no? Pero el tamaño seguía siendo el anterior. ¿Por qué? Por miedo. Eso tiene un trasfondo, ¿no? Que pueden ser miedos, puede ser desconocimiento de la nueva tecnología, etcétera, ¿no? Esta llamada inflación. Entonces aquí también, bueno, no sé si os ha pasado a vosotros en equipo, pero es una cosa que al final tuvimos que ajustar porque en nuestro caso pasamos a entregar el doble de story points, ¿no? Y también, bueno, si queréis interrumpirme, ¿eh? Sí, Yo sí, sí. sigo con No, mis casos. la inflación y la deflación, ¿eh? Sí, sí. De repente dije que esto era 10, lo he acabado en 2 días y de repente todo se modifica y bueno, es uno de los antipatterns, ¿no? Reestimar a medio sprint, ¿no? Esto es uno de los antipatterns. Si dijimos que era 2, se mantienen 2 aunque sea más fácil o más difícil, ¿no? Porque si no, dejamos de tener esa referencia. Obviamente, la estimación depende del conocimiento en cada momento que tengas sobre lo que vas a abordar. Que va a ser más, que cuanto más estés cerca de acabarlo, más conocimiento tienes, casualmente, ¿no? La estimación es así. Aciertas más cuanto más cerca estás de acabar. Sí, yo creo que aquí has Dime, dime. destapado otra caja de Pandora, porque, bueno, sí que es verdad que el trabajo puede emerger, ¿no? Durante el sprint, ¿no? Y aquí entonces, ¿cómo lidias con esto, no? También es otra de... Cada equipo debe hacer la suya, o sea, no hay un equipo que lo haga igual que el otro, ¿no? Puedes crear otro PBI y dejarlo para más adelante. Bueno, hay diferentes fórmulas cuando emerge trabajo. Vas descubriendo, ¿no? Lo que dices, conforme te acercas al final, cuanto más retrasas este desarrollo, más cosas descubres y más trabajo puede ir emergiendo. Sí, sí. Nos comentan, David, otro posible antipattern por el chat. Joder, tío. Anslancha, perdón. Perdón por la palabrota. Anslancha, ¿vale? Nos comenta si no podemos medir bueno, no podemos medir el valor de los story points y así. Hay que estimarlos si se pueden doblar según el equipo, la escala. O sea, pueden ser diferentes de un equipo a otro los story points. Te lo Claro, sí, deduzco. sí. Pero claro, eso es claro antipattern, ¿no? Comparar entre equipos. Yo hago 5 Claro, tú haces 15. es Qué malo exactamente. eres, tío. O qué malo soy, ¿no? En este caso. Por favor, sí, sí. La clásica comparación entre equipos es lo peor. O sea, es que hay un equipo que puede estar en la escala de que para él algo pequeño son 5 story points y otro equipo que puede estar en la escala que algo pequeño es medio story point. Y entonces, ¿qué hacemos? Claro, no hay un equipo que esté entregando más que el otro. Seguramente entreguen similar si tiene el mismo nivel de seniority, por ejemplo. Por supuesto. Y tiene que ver con una pregunta que nos han hecho que decía, a ver, la encuentro.
Dice, ¿y hay un valor estándar de cuál es el mínimo y máximo story point? Yogidol nos pregunta. Se habla de complejidad y backgrounds, conocimientos, pero entiendo que debe haber unos mínimos y unos máximos. No va a ser lo mismo 30 story points para la NASA o que para Danone. Me ha hecho gracia la comparación, NASA o Danone. A lo mejor Danone estima mejor, a lo mejor Danone estima mejor que la NASA, ¿no? Pues Ojo. depende, si Danone quiere hacer un yogur que te vuelva invisible, pues la complejidad será altísima. Es decir, No, pero además tiene que ver con lo que es que decía al final todo es relativo al máximo. Es decir, Exacto. evidentemente lo que se haga en la NASA, hablando ya más en serio, es mucho más complejo, ¿no? Enviar un cohete a la Luna que fabricar un monopatín. Pero al final, la comparación de cuál es el mínimo y máximo que debe costar un story point, hay que plantearlo al final de que medidas muy grandes significan incertidumbres muy altas, con lo cual las historias no se pueden trabajar. El nivel de requerimientos que tenemos es tan bajo, o sea, tan poco conocimiento de lo que se tiene que hacer, que se tiene que trabajar en tareas pequeñas. Es decir, si enviar un cohete a Marte representan 3 millones de story points, no tiene sentido mantener una tarea de ese peso. Lo que hay que hacer es detallarla, granularla, hasta que tengas historias que sean construir, yo qué sé, pues la lanzadera, ¿no? Yo qué sé, me lo invento, no tengo ni idea de robótica. No, Pero tareas chiquititas que te permitan, a partir de ahí, hacer incrementos de producto y tener algo, pues un MVP, ¿no? Al final, un producto viable, mínimo, para empezar a lanzar cohetes, resumiéndolo mucho y siendo súper cutre en la explicación. No, hombre, bueno, tampoco podemos estar dando que sí está bien, Cristian. Yo también decía, también quería añadir el hecho de que para un equipo un story point puede ser una complejidad y para otro equipo un story point puede ser más o menos complejo que para el otro. O sea, cada equipo determina su valor de complejidad, genera sus estimaciones y con eso aprende. Porque al final es una medida, para mí es una medida para aprender, ¿no? Nos Es que al preguntaban. final, Javi, Dime, perdona. Josep, sí, adelante. es que al final, Javi, las comparaciones son odiosas. O sea, no deberíamos comparar equipos. Sí. Y menos deberíamos comparar empresas. O sea, al final, la gracia del story point es que te queda en en una medida relativa y es intrínseca al equipo. Y dependerá lo eficiente que es el equipo, la experiencia que tiene. Entonces, tú no puedes comparar un equipo que va muy rodado con un equipo que acaba de empezar. No es justo. Y entonces volveríamos un poco a lo que hablábamos antes. Como no se puede comparar porque cada uno pone un story point de un equipo significa una cosa y un story point de otro equipo significa una cosa totalmente distinta, vamos a la velocidad. Con la velocidad se ha intentado ver, vale, pues de media, ¿cuántos story points entregáis? Y entonces ahí utilizamos la velocidad para comparar, que tampoco deberíamos, porque tú puedes entregar un montón de story points y pueden tener un valor raquítico. Y puedes entregar muy pocos story points y tener un valor para business brutal. Con lo cual, tampoco te sirve esta métrica. Y como decía David, hay otras métricas que nos pueden dar más información de cómo van esos equipos. Mira, nos comentaba, y siguiendo el hilo, porque estoy completamente de acuerdo contigo, Josep, ¿no? Y gracias por el topic. Nos comentaba Yogidol otra vez. Si un manager lleva diferentes equipos con diferentes complejidades, ¿no va a pensar que unos son mejores respecto a otros si solo mira story points? Yo, y aquí me lanzo, Yogidol, ¿vale? Y mis compañeros dirán el qué. Si el manager está comparando story points o mirando cuántos story points hace un equipo u otro, a lo mejor no es buen manager. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo, ¿vale? Y ahí lo dejo. Creo que hay cosas más importantes que evaluar a tu equipo si hace o hace menos y no confiar en que harán lo mejor posible para sacar the work at hand, ¿no? El valor, ¿no? Y J4XL, madre mía. J4XL, ¿puede ser? Bueno, dice que no se debería medir por los story points que hace cada equipo, sino por, como comentaban antes, el valor que aporta el producto. Efectivamente, lo que pasa es que puedes utilizarlo para aprender otras cosas. Todos son herramientas buenas o malas dependiendo en cómo las uses. Tú puedes tener, y aquí permitidme que añada algo de esto personal, ¿no? Tú puedes tener equipos que, bueno, pues que no consiguen crear un ritmo de trabajo, un path adecuado, sino que son muy variables, que no acaban de estimar bien, por lo tanto no acaban de saber exactamente qué pueden hacer en un sprint o qué no, que a veces ¿no? Hacen demasiado commitment, a veces demasiado poco y eso les provoca tensiones. Entonces tú puedes utilizar story points para ayudarles a entender pues cómo estimar, cuánto es su capacity o su capacidad, ¿no? Y crear un poco de ambiente de eso, crearles seguridad y un poco de ayudarles a crear ese path más estable, ¿no? Pues al final lo que buscas es eso, que un equipo pues tenga un path estable, ¿vale? Para que pueda ir añadiendo cosas dentro al producto o al proyecto con el que esté trabajando, ¿vale? Sí, yo creo que al hilo de lo que comentas, Javi, al final el story point lo que te da es un marco de referencia y una especie
lenguaje común en el que trabajar con el resto del equipo, ¿no? Sobre todo, como creo que lo decía antes, de equipos que sean menos maduros, es una medida o una herramienta que te puede ayudar a construir, a pasar de esa fase de forming del equipo a la fase de performing, ¿no? Donde el equipo ya hace delivery, están cómodos en sus entregas, pues tener esa medida pues te puede ayudar. Creo que quizá en ese momento puedes dejar esa mochila y tomar ya desarrollo de producto, valor per se que tiene lo que estás entregando, pero como os decía, en equipos que a lo mejor no tienen métricas ni estadísticas, no es tampoco algo prohibido y algo desaconsejable. El problema empieza a ser desaconsejable cuando es la única medida en la que basas o en la que evalúas el éxito que tiene tu equipo, ¿no? Ahí ya es cuando puede haber un problema. Y déjame añadir una cosa déjame ser un poco más polite con lo de si un manager se está preocupando cuántos story points haces o menos. Vuelvo a decir vuelvo a decir el hecho, depende también del contexto, ¿vale? Si es muy categórico, pues bueno, también es por las risas, tocaba, ¿no? Pero también depende del contexto, ¿no? Pues, oye, ¿es story point la base de tu contrato entre empresas? Pues a lo mejor tiene que ser algo, oye, no me meto, puede irte bien a ti o puede irte mal, ¿no? Te va bien, pues hombre, obviamente necesitará algunos temas de algunas reglas o algunas, ¿cómo decirlo esto? Algunas reglas del juego, algo facilidad para comunicarnos y entender lo mismo, ¿no? Y entonces los story points sí que será un elemento pues que se tendrá que mirar y se tendrá que revisar, ¿no? Estos hay casos y funcionan bien y otros funcionan mal. O sea, no hay nada, eso es lo que decíamos al principio, ni sentamos cátedra ni queremos meternos en lo que hace uno o lo que hace el otro. A ver, es una herramienta, se puede usar de la manera que uno quiera y bueno, tiene sus repercusiones, ¿no? Tiene sus repercusiones. Nos preguntan Slancha, venga va, una por cabeza. 4 respuestas. Anslancha, has logrado. Os lo pregunto uno a uno, empezando por Josep, que te tengo arriba a la izquierda. ¿Cuáles son los mayores beneficios de utilizar Story Points? Venga, ¿cuál es el mayor beneficio? Que dirías, Hombre, yo usaría los Story Points para esto. para mí hacer una democracia en un equipo, es decir, cuando tenemos que hacer una estimación, si tenemos story points, lo que vamos a hacer es que la estimación sea independiente de si hay expertos, no hay expertos, y lo que tú sacas es algo que es una estimación basada en una referencia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado aquello de, oye, yo estoy de acuerdo que estos sean 3 story points, pero si lo tengo que hacer yo, van a ser 4? Oye, pues no puede ser. Tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, el story point lo que hace es que tengamos un compromiso a nivel de equipo, que da igual quién haga esta tarea, si eres más experto o menos. La vamos a poder sacar independientemente de quién la haga. Y eso es una democratización del esfuerzo y del conocimiento del equipo. Bien, la democratización, me gusta. David. Para mí, reducir radicalmente el tiempo que gastamos en estimar. Porque si ya muchas veces se critica el tiempo que se pierde, entre comillas, en estimar, el Story Point es una herramienta que te puede ayudar a establecer esta referencia, separarte del mundo físico de las horas y que las personas se sientan más cómodas, sea todo más rápido y fácil. Eso todo a largo, ¿no? Pues dices, bueno, esto es muy grande, lo decía Cristian, 300 story points, déjalo ahí. Claro. Da igual si son un año y un mes o un año y 2 meses, ¿no? Exactamente. Cristian. Pues un poco la línea de lo que decías tú ahora, saber lo que cabe y no cabe en un sprint. Vale, si tienes tareas muy grandes, no te van a caber en un sprint y tendrás que partirlas. Si las tienes más manejables, pues podrás trabajarlas e incluso, con suerte, entregarlas al final del sprint. Con suerte, me gusta el con suerte. Experiencia. Gabriel nos pregunta cómo hacemos o cómo haríamos para determinar cuál es la medida de un story point en un equipo nuevo. Joder. No puedes. No puedes. No hay histórico. Exacto. Probar, ¿no? Y le digo a Gabriel, pues invéntatelo y tira y a ver qué pasa. Al final la guía de Scrum lo que te dice es que para empezar el desarrollo te hace falta un backlog y un equipo. Ya está. A partir de ahí, empiezas con focus factor, con lo que tú quieras, con horas, no sé, pues haciendo una apuesta y a ver lo que sale, pero en un equipo no tienes métrica para saber lo que te va a costar hacer algo. Mira, una de las formas que yo he usado en los equipos es, como dice Cristian, a la que ya tienes un backlog, tú escoges la historia que más pequeña te parezca del backlog, ¿no? Si son 10. Y escoges una, la más pequeña, entonces le dices, esto será un story point. Y a partir de ahí construyes. Que no quiere decir que eso luego vaya a ser un story point para siempre, pero a partir de ahí puedes construir.
Una Es lo referencia. que... Está muy bien coger una referencia, ¿eh? Y para que veáis, ¿eh? Yo esto también es experiencia personal. Con algún equipo con los que hemos trabajado, al principio había discusiones eternas sobre si son 5 u 8, como si realmente importara, ¿vale? Y conforme el equipo fue cogiendo expertise, al final era 2 fácil, 5 cabe en un sprint, 8 no cabe, y más allá de 8 no va a caber, hay que hacerlo pequeño. Y ni siquiera el equipo no se dignaba ni a ponerle un 21, un 50, o no me sé la serie Fibonacci, ¿vale? Porque lo hacían por Fibonacci, ¿vale? Eh, Les daba igual, porque era grande, entonces ponía la cola por prioridad y cuando tocaba se partía, ¿no? Para que te hagas una idea, Gabriel Chaile, ¿vale? Vale, hemos hablado pocos, vamos a estar con 10 minutitos más, entiendo, más o menos. Nos hemos saltado el guión, pero está bien. Hemos pasado desventajas, hemos vuelto, hemos dado vueltas. Vale, pero hay un tema que me interesa mucho y que Cristian nos va a ayudar, seguro, seguro, que es, vale, imagínate que yo no quiero usar story points porque me dan alergia, como los gatos, ¿no? Alguien ha hablado de los gatos en chat, soy alérgico a los gatos, por lo tanto, nada de gatos aquí. Pero también los story points. Cristian, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer, no? Que lo supla, ¿no? Hemos dicho que Bueno, hay muchas maneras, ¿eh? Pero algo que pudiera suplir. bueno, supongo que me preguntas por el movimiento de los teammates, ¿no? Imagino que van por ahí los tiros. Está Kanban, Eh, están estimates, está medir items en lugar de estimar, ¿no? Hacer los items bueno, del mismo tamaño. Bueno, no sé, hay cosas. Tú mismo, Cristian. yo, yo si queréis doy un poco de contexto acerca de este movimiento, ¿vale? Disculpadme la pedantería, pero creo que es divertido explicar, pues tiene su gracia, que el movimiento viene definido con un hashtag, ¿no? de Twitter, que es no donde empezó, pero sí donde ganó más importancia porque se empezaron a juntar developers, ingenieros de software, Scrum Masters, Product Owners, lo que queráis, y empezaron a poner en duda ya hace unos años la utilidad que tenía estimar. Ya no digo el story point, la utilidad que tenía estimar, tanto en tallas, en t-shirts, en lo que fuera, ¿no? Como ejemplo personal os digo, yo en uno de los equipos cuando empezamos, un equipo con bastante gente y no queríamos hacer Fibonacci, empezamos con t-shirts y llegamos al absurdo de tener estimaciones, ¿no? de XXXXXXXXL, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Qué dices? Ostras, ¿qué sentido tiene esto? Ninguno. Entonces, este movimiento lo que al final la base que tiene, lo que nos pregunta es, oye, si no tenemos unos requerimientos, unos requisitos claros, ¿tiene sentido estimar? Al final el problema que hay es que para muchos, y perdonad que utilicemos otra vez esta palabra, pues si hay algún manager en la sala, pero para algunos managers estimar es igual a acertar. Y eso no es así. Una estimación es que tú estimas algo, prevés, haces un forecast, crees, piensas, pero no sabes, estimamos, no acertamos. No decimos, oye, refinement para acertar cuánto vamos a tardar. No, refinement para estimar, porque no tenemos la certeza, no tenemos todos los inputs, es decir, no estamos fabricando una cadena de montaje en Opel Corsa, que de A a Z sabes las piezas que tienes que hacer y el día que cambien donde va la bomba de agua, pues vendrá con un manual nuevo y tendrás que hacerlo. En el software, pues por desgracia o por suerte, no es así. Y ya no sé que hagas una tarea idéntica, no voy a hacer una select idéntica que la que hice ayer, con el mismo huerto idéntico, bueno, pues ahí puedes poner cuánto tarde, pues que tarde 10 minutos, y tardaré 7, porque lo hice ayer y ya sé la select que voy a hacer. Eso no es lo que suele pasar. Tenemos más challenge, por suerte, en nuestro día a día. Pues un poco la base del estimate va por ahí. Lo que nos dicen es, oye, ¿para qué perder el tiempo durante horas encerrados en una habitación haciendo estimaciones súper complejas cuando no sabemos lo que nos vamos a encontrar al final en la realidad? No conocemos realmente los requisitos. Como alguien ha dicho antes, el backlog va a ir emergiendo seguramente cuando estamos construyendo la solución. Propuestas nuevas por parte de stakeholder, por parte de cliente, nos van a llegar cuando estemos construyendo la solución. Con lo cual, querer reducir y ser tan optimistas con que todos los inputs y variables que vamos a tener desde el día que empezamos el proyecto hasta el día que acabamos, pues es bastante pueril desde mi punto de vista. No va a suceder. Está muy bien hacer planes, ¿no? Es muy interesante y planear está bien, pero al final los planes no se aguantan. O sea, aguanta el PowerPoint, lo aguanta el papel, pero como leía en un post de Javier Garza hace un tiempo, los diagramas de Gantt son una arma de destrucción masiva para proyectos, y es verdad. Aferrarte a un diagrama de que tienes que cumplir unas fechas con un scope y con un delivery, pues la realidad te va a pegar una hostia que te va a dejar bailando. El otro día Entonces, leí, perdona, Cristian, sí, sí, perdona que te interrumpa. ¿Sabéis de cuándo datan los primeros Gantt chart? ¿Cuándo se inventaron? Venga, va, esta es divertida. No sé, yo lo leí, no lo sabía, ¿eh? De la 1910. primera.
Antes Eso de iba la a Primera decir. Guerra Mundial. Primera Sí, sí, Guerra sí. Mundial iba a decir yo también, sí. Antes, o sea, que la próxima vez que veáis un Gantt chart, pensar que hace 110 años que alguien dijo que esta era la mejor herramienta para gestionar un proyecto y aún se usa. O sea, que o lo acertó mucho o hay que renovarlo. Perdona, Pues Cristian, eso, sigue. no, pues tal cual, por ahí van los tiros. Entonces, ¿qué es lo que Yo tengo que romper una lanza a favor de planificar, pero no del Gantt chart, pero Ah, planificar. Porque mi querido amigo Eisenhower ya lo decía, que solo por el simple hecho, ¿no?, de planificar ya lo que es a nivel psicológico, otra vez volvemos a la biología, que es lo que está detrás de todo, ya encaminas a las personas hacia un objetivo como mínimo y saben que van a haber una serie de milestones que no sabemos cuándo se van a cumplir, pero encaminas ya hacia pensar hacia el objetivo, ¿no? Que la frase no recuerdo cómo iba, pero decía que planificar es muy importante, pero seguir el plan no tanto, ¿no? Planificar Entonces, es indispensable, los planes son inútiles o algo así. exactamente. Tienes razón, David. De hecho, estamos entrando en un terreno entre StoryPoint y planificar, que son dos cosas distintas. Sí, Yo te sí. diría más, planificar lo hacemos constantemente. Porque cuando haces un daily estás ayudando al equipo a planificarse el día, cuando haces un sprint planning planificas un sprint y así sucesivamente, ¿eh? O sea que lo digo porque yo estoy de acuerdo contigo. O sea, planificar es necesario, es necesario. Otra cosa es ceñirte al plan o no. Permitid que os interrumpa, Cristian. Yo lo estoy Sí, viendo, sí, adelante. soy mega fan y lo has explicado muy bien. Cómo usar datos, empezar a construir y aprender a través de ellos, más que gastar ese tiempo en estimar. Me ha gustado mucho. Lo que pasa es que como estoy viendo interacción en el chat y no vamos a estar mucho más tiempo, me sabe mal no prestarle atención a los Adelante el chat, 35 por viewers, supuesto. no, 37 máximo hemos tenido. Madre mía, me siento Ibai, tío. Eh, Igual. Dice, ¿os habéis encontrado algún cliente o socio completamente reacio a la historia de StoryPoints? A usar los StoryPoints. En mi caso, no. Como es algo tan conocido, normalmente se percibe como indispensable. No sé vosotros tres. En mi caso no, o sea, al final cuando tú entras a nivel organizacional, decides dar el paso por Agile, sabes que te vas a encontrar algún framework y si el que sea tienes que estimar y predecir. Y StoryPoint es algo que está tan extendido que al final te puede gustar más, te puede gustar menos, pero lo acabas usando porque tiene una utilidad, como decía David, por encima de las horas o por encima de otros tipos de predicciones, ¿no? No me he encontrado nadie que sea un hater en ese sentido al 100% contra los story points. Sus creadores. También. Por lo que hemos visto, ¿vale? Pero bueno, no, esto, a ver, además, las fuentes que usamos es internet, o sea, vaya usted a saber si lo han dicho o no, ¿vale? Ahí lo dejo. Pero yo no he encontrado el post, por ejemplo. Dice GDarkF, nos pone un ejemplo, a ver quién le puede contestar, ¿vale? Una situación. Dice, pongamos que por situaciones se entregan muy pocos story points y porque sea el equipo acaba con una velocidad de un story point por sprint, que es, bueno, es una locura, o sea, no he visto nunca. ¿Valdría la pena volver a establecer el tamaño de un story point? ¿Qué opináis? Para eso tienes la retro, ¿no? Para eso tienes la retro, para mirar cómo te ha ido y ver si la guía que estás utilizando, tu medida, tus procedimientos son válidos o no son válidos. De hecho, Scrum te anima a que vayas revisando esto en cada retrospectiva, con lo cual, para mí sí. Tanto si sacas un story point como si sacas el 200% de lo que tenías planificado, ¿vale? En ambos casos. David, Cristian, ¿coincidís con Josep? Tenemos que traer a alguien que difiera, la próxima vez, Claro. porque estamos demasiado de acuerdo. A ver, es que estoy de acuerdo, claro, no hay otra. Aquí lo que el equipo necesita seguramente es analizar por qué tiene tareas tan grandes, ¿no? Tampoco sé qué hay en el equipo, 3 personas, 7, 8, no lo sé. Pero en un equipo normal, ¿no? Pongamos que son 7 personas, 5, pues si crean un story point, como no sabemos, la referencia, si es mucho o es poco, pero es mejor intentar trabajar con tareas que sean más pequeñas y que tengan más sentido, porque decir que entregas un story point al final se diluye un poco el significado, ¿no? del valor. Yo creo que el equipo debería, como dice Josep, la retroplantearse si no hay una forma un poco más fácil de medir. A lo mejor mirando el definition of done y diciendo cuántas tareas tenemos, 7, pues hemos cerrado las 7 tareas, pues no. Pues a lo mejor cada tarea podría ser un story point, pues, o sea, una historia por separado y estimarla por separado y entregar 7 story points al final, que tiene quizá más sentido, ¿no? Pues tiene más valor si quieres trabajar con eso, story points. Sí, al final es un tema de escala. Yo por la poca experiencia que tengo,
moverte en una escala del 1 o el medio hasta el 8 como máximo, para mí es lo que mejor me ha funcionado, ¿no? Entonces tienes una media que los PBI son de 3, story points o así. Moverte en escalas ya muy por debajo de eso, muy por encima, a lo mejor deja de perder un poco el sentido, pero bueno, eso cada equipo le funciona lo que le funciona, ¿eh? De nuevo. Os voy a lanzar el último comentario del chat, ¿vale? Y cerraremos aquí. Ya llevamos 3 cuartos de hora. Dijimos que haríamos una pildorita de media hora. Llevamos 3 cuartos de hora. Y todos sabemos que podemos amanecer aquí y tendremos ciertos problemas, ¿vale? Benjamín Romero nos pregunta, dice, desde el punto de vista del Product Owner, a la hora de desarrollar roadmaps y hacer una estimación funcional de la capacidad del equipo, una estimación funcional de la capacidad del equipo y su contexto. ¿Cómo aconsejáis realizar una estimación sabiendo que va a ser una aproximación? Es decir, desde el punto de vista del Product Owner, tengo que construir un roadmap. ¿Cómo aconsejamos hacer esta estimación? Nos añade que, por otro lado, usando escalado, safe, etcétera, al final te piden estimación de features de los equipos y la comparación se acaba haciendo. ¿Cómo lo afrontarías si es un marco de escalado? Yo solo añadiré una cosa y os dejo a los 3 que estáis trabajando en Safe. ¿eh? Yo conozco Safe, pero no trabajo en ello. ¿Vale? Te diré, Benjamín, que depende del sistema de escalado. Si te escalas con LES o usas sistemas de escalado como Nexus, nadie te dice que uses Story Points. ¿Vale? Safe es un sistema de escalado. ¿Vale? No vamos a empezar. Ágil, voy a poner comillas y ya está. ¿Vale? Que tiene unas prescripciones o recomienda unas cosas y les recomienda otras, ¿no? Que David ya sabemos que es fan de Les, ¿vale? Te invito, Benjamín, que busques información o nos preguntes, que podemos hablar en cualquier momento de ello, ¿no? Pero, por ejemplo, depende del sistema de escalado, ¿no? Pero bueno, al final, el Benjamín, la primera duda que nos transmitía es, soy un product owner, tengo que montar un roadmap, ¿qué aconsejamos para ayudarle a hacer estas estimaciones o gestionarlas, más que hacerlas, gestionarlas? Me pregunta, ¿eh? Sí, a ver, además de los story points hay otras técnicas, ¿no? Para comparar. En este caso, si son features que son muy grandes, pues tú podrías moderar una sesión para asignarle, por ejemplo, t-shirt estimation, se me ocurre, de camisetas, y así poder establecer un poco el roadmap. Se podría buscar una dinámica de grupo, incluso si es un grupo grande, podría buscar una dinámica donde todo el mundo, rollo World Café o algo así, donde todo el mundo pudiera decir la suya y al final juntar una idea. Igualmente tendrías una cosa muy aproximada. Ahí cuanto más grande es la complejidad, más difícil es acertar. Podemos Bueno, de empezar a todas hablar. maneras, Sí, Cristian, disculpa. entiendo que el Product Owner, su función es maximizar el valor. Él debería saber o ella debería saber ese roadmap, qué es lo que quiere que se entregue primero, qué es lo que quiere priorizar. Eso es por parte de sus obligaciones. Una vez sepa qué preferencias y qué prioridad deberían tener las features con las que va a trabajar y cuándo quiere hacer cuál tiene que ser el time to market que se quiere marcar, es cuando debe pedir al equipo que estime la dificultad, porque a lo mejor para él la tarea que tiene prioridad máxima, pues quizás es la más sencilla para el equipo, con inventos, a nivel de complejidad, o al revés. La tarea más importante, pues la que tiene una complejidad más alta y se va a entregar más tarde, y ahí te puede paralizar a lo mejor el trabajo que se va a hacer. Pero como Product Owner, si quiere definir un roadmap, no debe basarse única y exclusivamente en lo que pesen las tareas. En Safe, por ejemplo, pues tenemos el meeting del WSJF, que trata de tener en cuenta varios valores, es decir, la importancia que tiene para negocio, el valor que tiene para el costo que tiene para el equipo desarrollarlo, la posibilidad de crear bugs en el sistema, cómo de mantenibles van a ser. O sea, hay una serie de inputs que al final te dan un numerito y te dicen, vale, pues del 1 al 10 esto tiene una importancia tal. Pues sí, lo implementamos y en el roadmap lo ponemos en el número 1. Es decir, Safe te da, no es que sea un fan de Safe, pero Safe te da estrategias para hacer esto y para montar un roadmap incluso, para Product Manager. Yo lo primero diría es para qué necesitas estimaciones un roadmap hasta cierto punto. Quiere decir, ¿no? Un roadmap, ¿no? Es product owner, hemos hablado de valor, sea lo que sea, porque hemos quedado Sandra que no lo vamos a responder, ¿vale? Tú como product owner tienes una lista ordenada de PBIs, ¿no? Ordenada por valor, ¿no? Estoy haciendo guiño, no es que me haya un tic, es guiño, guiño, ¿no? Que una lista ordenada por valor es un roadmap, es primero hacer esto, después haremos esto otro, después haremos esto otro. La teoría, y he cogido una de las Biblias, Scrum Mastery, ¿vale?
La teoría nos dice que en ese momento, si conseguimos que nuestra organización o equipo pueda hacer un continuous delivery, la estimación a largo para un roadmap pierde bastante pierde bastante eh, relevancia, ¿no? Porque lo que tienes es una prioridad, tú vas poniendo cosas y en el momento que tú vas viendo el ritmo y cómo esa prioridad va desapareciendo. Y en función de eso, de la empiricidad, ¿no? De lo que lees o de lo que aprendes con ese deployment y con esas reviews, evalúas el resto del roadmap, ¿no? Sí que necesitas un time frame, ¿eh, Benjamín? No quiero también parecer wishful thinking, ¿eh? Pero me refiero que a lo mejor la técnica de estimar es fácilmente qué es más grande y qué es más pequeño y te sirve con un t-shirt sizing o con history points y te sirve 100, 200 o 300 para saber si todo ese roadmap o toda esa feature grande que tienes va a tardar un año o medio. Pero a esa escala, creo, ¿eh? Porque en el momento que tienes que dividir, ya tienes que ir a buscar, ¿no? el entregar paquetes chiquititos y todas esas cosas. Un Pero no sé si quieres añadir algo. ejemplo que hicimos cuando yo estaba en el máster, que esto lo clarifica bastante porque es el ejemplo más evidente, es en una startup que quiere entregar un primer MVP y además tienes competidores que están todos luchando por llegar a este MVP, ¿no? Entonces ahí sí que tiene la presión del tiempo, ¿no? Entonces, al final, lo que decía el Javi, tener una pequeña idea de la estimación te ayuda a saber en tu pequeño MVP qué va a entrar y qué no, ¿no? Hay ciertas cosas que no van a entrar, pero si tú tienes claras las cosas básicas que necesitas para lanzar el producto al mercado, pues con eso ya puedes a lo mejor salir. ¿No? Pantalla, lo típico, ¿no? Pantalla de login seguro y luego si es un reproductor de música, pues que se pueda reproducir la música y luego ya haremos las sugerencias y todo eso ya vendrá luego, ¿no? Ser un poco que a tener en cuenta lo que decía también el Cristian, el valor para el negocio. Esa pregunta que no responderemos hoy, pero nos la apuntamos. Esta puede ser divertida para prepararse. Oye, si os parece, vamos a ir cerrando, ¿vale? Cristian, David, Josep, ¿queréis añadir algo más? No, yo solamente agradecer a todo el mundo que ha venido, que ha decidido pasar la tarde el jueves escuchando a estos cuatro pesados, en lugar de hacer otras cosas más divertidas. Y yo agradeceros, deciros que me lo he pasado pipa, que siempre aprendo escuchándoos a vosotros y a los demás. Y nada, que ojalá lo podamos repetir. Vamos a hacer esto. No sé, esto no parece un corazón, no sé qué parece. Hombre, temas para continuar han salido, ¿eh? Aquí tenemos 5 sesiones más lo menos. No sé si alegrarme o no. Cristian, ¿quieres añadir algo más? No, lo mismo, agradecer a la gente que ha estado este ratito con nosotros, que si tiene más dudas y quiere profundizar en el tema Agile, pues oye, en ERNI estamos, la comunidad de ERNI disponibles para hacer eventos, charlas, lo que creáis conveniente. Y si alguien que nos está escuchando, nos está viendo ahora de ERNI, tiene ganas de participar, que sepa que la comunidad es bienvenido a preparar historias, preparar también charlas de lo que queráis. Así que nada, gracias a todos. Sí, o sea, Ernie, bueno, al final es una consultoría, ¿vale? La comunidad ágil es una secta, entonces os invitamos que forméis parte o no de Ernie, nos contactéis, no tiene intentamos que venga quien sea, que aprender todos, nos da igual, ¿vale? Nos da igual y además Ernie nos deja o nos permite que nos dé un poco igual, ¿vale? De hecho, la última sesión vino un ex empleado a hablar con nosotros, o sea que encantados de verdad que cualquiera que quiera colaborar. Volver a agradecer, como ha dicho Josep, a la gente que habéis venido. Mega fan, o sea, lo he puesto por el chat porque soy yo el que contesta. Mega fan de la discusión que si 0,5 story points sí o no, paralela completamente a lo que estábamos diciendo. El caso que nos han hecho, ¿sabes? En fin, ya. Y la tortilla parece que sí, con cebolla. Eso sí que parece que está todo el mundo de acuerdo. Y nada, al que ha dicho pizzas y birras, pues bueno, en algún momento se acabará el COVID y podemos volver a hacer lo que hacíamos en Erni, en Plaza Cataluña, que era... Pues San Cugat. San Cugat también, ¿no? Que era hacer eventos de comunidad, abrirlos a todo el mundo, traer un ponente o tratar un tema divertido, incluso con actividades
y al final pues cenar unas pizzas y unas cervezas a cargo de la empresa, que era lo más bonito de todo, ¿vale? Entonces, a ver, ya paro, ¿vale? Al final me llamará la atención. Muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a los 30 y pico que habéis estado conectados, que, joder, da gusto. Gracias a vosotros tres, Josep, David y Cristian, por dejaros liar por el Menda, ¿vale? Gracias a ti, hombre. Que voy pichando. Gracias por venir y me uno con lo de Josep. Siempre se aprende algo nuevo y me gusta mucho oír vuestros puntos de vista y lo que tenéis en mente, ¿vale? Así que chicos, hasta pronto. Stay tuned en Hernia Academy porque hay más cosas y más cosas y estamos todos locos y hacemos muchas cosas. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Gracias.